Vamos a hablar de lo que es la tribulación de la que sale la iglesia. ¿De qué tribulación sale la iglesia? Y así vamos a leer Apocalipsis 24. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje que tenemos delante de nosotros en Apocalipsis 20 es lo que sucede después de que el Señor hace juicio a esta tierra, hace juicio a las naciones, después de que destruye al anticristo. Dice la palabra que un ángel de Dios viene con una cadena y ata a Satanás por 1000 años para que no pueda engañar más a las naciones. Y miramos que entonces sucede algo que viene a ser obviamente un evento profético, y sucede lo que dice este versículo, Apocalipsis 24: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya miraremos este punto en otro momento. ¿Cuáles son estos tronos? ¿Quiénes se sientan en ellos? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando miramos en este pasaje, ¿verdad?, lo que sucede después de que el Señor hace juicio a las naciones, entonces dice que el Señor le mostró a Juan tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Enseguida dice: y vi las almas de los decapitados. Ahí quiero centrarme. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y cuando se medita o cuando se toca este pasaje, la pregunta que se hace, lo que se analiza es: ¿quiénes son estas almas que Juan está mirando? Dice la Escritura que Juan vio almas, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y especifica y dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando miramos este pasaje, lo toco solamente para dar una explicación breve. Y la explicación que quiero dar al tocar este punto es: ¿quiénes son esas almas? Para no confundirlas con el siguiente pasaje que vamos a leer, y entender quiénes son las almas de un pasaje y quiénes son las almas que miramos en otro pasaje. En este pasaje, cuando el apóstol dice que miró almas, no está hablando de la cantidad de almas que mira, solamente mira una cantidad, un grupo específico de almas, y especifica que estas almas son los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿En qué tiempo vivieron estas almas, estas personas? ¿En qué tiempo murieron estas almas y fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios? Bueno, enseguida nos dice en qué tiempo vivieron: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí miramos que estas almas son las personas que vivieron en el tiempo del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta. El tiempo donde Dios estará derramando de su ira, de sus juicios sobre este mundo. El tiempo donde la iglesia de Cristo ya va a haber sido arrebatada
antes de este acontecimiento. O sea, digo esto para aclarar y especificar que estas almas no son la iglesia de Cristo. Estas almas no son los redimidos por la sangre de Jesús, o sea, usted y yo. ¿Por qué razón? Porque estas almas son personas que vivieron, repito, o que vivirán en el tiempo del reinado de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Por eso dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces estas almas, estas personas fueron las personas, o son las personas que serán decapitadas por causa de dar testimonio de Jesús y de dar testimonio de la palabra de Dios. Estas personas serán las personas que vivirán en el tiempo, repito, de lo que es ese reinado del anticristo, que es algo que se aproxima, que es algo que viene en eventos que se aproximan en un futuro cercano. Y todo esto acontecerá y sucederá de esta manera. Pero estas almas, quiero hacer una diferencia en lo que es la iglesia de Cristo, a diferencia de estas almas. Estas almas no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué razón digo que no son la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo primeramente dice que Cristo viene a arrebatar a su iglesia, a levantar a su iglesia, como lo miramos en algunos temas anteriores. Y la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los creyentes que han creído en Cristo desde la antigüedad, desde Esteban, desde Pedro, desde Pablo, desde todos aquellos creyentes, dice la Escritura que esos muertos en Cristo, o sea, ellos ya murieron, y todos nuestros seres queridos, cristianos, creyentes que han muerto, que se nos han adelantado, pero que creyeron en Cristo, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, dice que ellos serán los primeritos que resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos en vida seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre, para encontrarnos con Él en los aires y así estar con Él para siempre. Entonces estas almas que resucitan, porque cuando dice el apóstol: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas almas son resucitadas, son personas que murieron pero resucitaron. ¿Para qué resucitaron? Para vivir y reinar con Cristo 1000 años en el reino milenial. Entonces, ¿quiénes son estas almas? Repito, no es la iglesia. ¿Por qué digo que no es la iglesia? Primeramente porque la iglesia, antes de que el anticristo entre directamente a gobernar en este mundo, antes de que la marca de la bestia se implemente como un orden mundial, que sí va a suceder todo esto, y ya se está preparando el terreno, claro que se está preparando, y ya está todo allí listo para que esto suceda. Sí, todo ya está preparándose, todo ya está prácticamente listo, pero todavía no es un hecho, todavía no es una realidad. O sea, todavía no se está marcando a las personas, todavía no está en lo que es el anticristo activo abiertamente y directamente. Esto va a suceder, esta manifestación del anticristo, de la bestia, del falso profeta, va a comenzar a operar abiertamente en esta tierra desde el momento que la iglesia de Cristo sea arrebatada de esta tierra. La iglesia es quitada, es arrebatada para que nosotros estemos con el Señor en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Entonces ahí se manifestará aquel inicuo, ahí comenzará la operación de Satanás encarnado en ese personaje conocido como el anticristo. Ahí comenzará la operación de la bestia, del falso profeta, de todo eso que se está preparando para el reinado de ese personaje que tanto se ha hablado a través de la historia, y que se aproxima el tiempo en que ha de manifestarse ese personaje. Pero entonces estas almas que Juan mira aquí en Apocalipsis 20 está diciendo que
son esas almas que estarán en ese tiempo, en ese lapso, cuando, o mejor dicho, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y entonces, si no es la iglesia, si no son los creyentes, los cristianos, los que van ahí a resucitar, no son las almas de la iglesia. ¿Por qué digo no son las almas de la iglesia? Porque la iglesia ya fue arrebatada, porque la iglesia ya se fue con Cristo, porque los muertos en Cristo ya resucitaron y ya se llevó a cabo la resurrección de los justos. Allí vamos a estar mirando en los temas que vienen de lo que es la resurrección de los justos, la resurrección de los injustos, que son dos eventos diferentes que no van a suceder exactamente en el mismo momento, sino que tienen dos tiempos distintos. Cuando el Señor arrebata a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es una resurrección solamente para los hijos de Dios, solamente para el pueblo de Dios, solamente para la iglesia. Por eso dice los muertos en Cristo, no dice todos los muertos resucitarán ahí, no, ahí solo los muertos en Cristo resucitarán para irnos con el Señor. Los que ya habían creído en el Señor y murieron, como los que estemos vivos en ese tiempo, todos seremos arrebatados juntos. La iglesia completa, que se compone de los que han muerto y de los que estamos en vida, seremos arrebatados para estar con el Señor. Pero bueno, si entonces no es la iglesia, estas almas que resucitan ahí en este pasaje de Apocalipsis 24, después de que el Señor, repito, hace juicio a las naciones, después de que destruye al anticristo, al falso profeta, a la bestia, y ata a Satanás con una cadena por 1000 años para que no engañe a las naciones, y entonces se pueda cumplir el reino milenial del pueblo, el reino milenial de Cristo, en lo que es conocido como el milenio. Entonces, ¿quiénes son estas almas? Veamos un pasaje más antes de dar respuesta completa y concreta. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Venga conmigo y veamos lo que dice este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Este pasaje nos enseña el tiempo y el trato de Dios para la iglesia, a diferencia de Israel. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio, Pablo? ¿De qué misterio nos hablas? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿De qué nos estás hablando, Pablo? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: no sean arrogantes, iglesia de Cristo, en cuestión de lo que le ha acontecido a Israel. ¿Qué le ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Qué es lo que sucedió con Israel? A lo suyo vino. Lo suyo era el pueblo de Israel. A ellos vino Cristo, mas los suyos no lo recibieron. Por tanto, a todos los que lo recibieron, nosotros los gentiles, nos ha dado la potestad, del poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a lo suyo vino el pueblo de Israel, vino a ellos primeramente, pero no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque hubo endurecimiento en sus corazones. Endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque no es un endurecimiento para toda la eternidad o para toda la existencia de ellos. Es un endurecimiento para un tiempo específico, para un tiempo en especial y con un propósito en especial. Este endurecimiento en parte vino de Dios hacia ellos, con el fin de hacer, de dar un lugar o una oportunidad, si usted quiere, a los que no éramos israelitas, a los gentiles que somos usted y yo. O sea que cuando Cristo vino y nació en esta tierra como un niño y creció hasta convertirse en un hombre, por así decirlo, él dijo: yo vine a las ovejas perdidas de Israel, yo no he venido a los gentiles. Le dijo a aquella mujer sirofenicia que venía clamando detrás de él, pidiéndole que tuviera misericordia, que hiciera un milagro con su hija que estaba poseída por un demonio. Le dice: mujer, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel, y no es justo dar el pan de los hijos, o sea, los hijos era el pueblo de Israel, darle el pan de los hijos a los perrillos.
ustedes los gentiles son como perros. O sea, están descalificados. No son parte del pueblo de Dios, y no éramos parte del pueblo de Dios nosotros. El pueblo de Dios era Israel. A Abraham fueron dadas las promesas, de ahí vino Isaac, de ahí vino Israel, las 12 tribus, y a ellos eran dadas las promesas. Los gentiles estábamos descalificados, los gentiles no teníamos lugar en el plan de Dios. Pero Dios, que es bueno y que es grande en misericordia, aleluya, pensó en nosotros, se acordó de nosotros y tuvo misericordia de nosotros, injertándonos en el olivo real como ramas silvestres, que no éramos del árbol original de Dios. Ahí fuimos injertados, dice la palabra. Fuimos adoptados en la familia de la fe. Injertados es cuando le pega una rama de otro árbol a otro cierto árbol. O sea, no era de él la rama, pero le pega una rama que no era, se la injerta, y ahora esa rama comienza a dar fruto, el fruto de ese árbol, porque fue injertada en ese árbol. Y nosotros fuimos injertados. La otra palabra que Dios usa es adoptados en la familia de la fe. La adopción es como quien adopta a un niño, ¿verdad? Puede ser una familia de americanos blancos, ojos azules, y adoptan un niño, y ese niño puede ser morenito, ¿verdad? Y no se parece nada a ellos en lo físico, pero es de la familia, es adoptado y tiene parte en esa familia, tiene autoridad en la familia. Ese hijo es heredero de los bienes de la familia, porque es hijo legítimo, aunque sea bajo adopción, pero ha sido ahora injertado en la familia y es un miembro legítimo de la familia. Nosotros así éramos, no éramos hijos, estábamos alejados, pero fuimos adoptados por el Espíritu de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Fuimos adoptados en la familia de la fe, y ahora venimos a ser parte de ese pueblo legítimo, de ese pueblo lavado con la sangre de Jesús. Entonces, cuando el apóstol dice: no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, está diciendo: no piensen que son mejor que Israel, porque no lo son. Yo he tenido misericordia de ustedes, que eran lo vil, lo menospreciable, que eran familias perdidas, que eran naciones adoradoras de ídolos, completamente perdidas y apartadas de la verdad de Dios. Pero yo en mi misericordia los alcancé, dice el Señor. Los traje a mi camino, tuve misericordia de ustedes. Israel está ahí endurecido. No sean arrogantes diciendo: oh, esos ya están desechados, ahora nosotros somos los escogidos, los especiales, y ellos están olvidados. Dice Dios: no sean arrogantes, porque ellos no están desechados. Solo les puse una pausa, solo los endurecí en parte para tener misericordia de ustedes. Pero un día voy a quitar la venda de sus ojos, y un día ellos también creerán, y un día ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, y creerán, se abrirán sus ojos y reconocerán a su Mesías, a su Salvador, a quien traspasaron, lo reconocerán. Amén, mis hermanos. Entonces sigue diciendo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, cuando aquí dice que este endurecimiento que ha acontecido a Israel ha sido en parte, ha sido por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, nosotros somos los gentiles. La plenitud de los gentiles somos todos aquellos que no llevamos sangre judía, que no somos descendencia legítima de Abraham, de Isaac o de Jacob, que no pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel, que venimos de indígenas, que venimos de pueblos paganos, que venimos de prácticas paganas, etcétera. Nosotros somos los gentiles, y nosotros, dice, que el Señor endureció a Israel en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando dice la plenitud de los gentiles, no está diciendo que todos los gentiles van a ser salvos o vamos a ser salvos. No, mucho gentil, por no decir la mayoría, se va a perder. El mundo está lleno de gente que no quiere nada con Dios,
que se está perdiendo y se va a perder, que muere cada día sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y dice que es necesario que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando dice la plenitud, no habla de todo el mundo que ha de ser salvo, sino habla de plenitud en cuestión de todos aquellos que han de creer en la palabra, todos aquellos a quien se les haya de predicar la palabra y hayan de creer. El Señor está esperando al último que ha de creer. El evangelio se sigue predicando por los 4 ángulos de la tierra. Este evangelio será predicado por todas las naciones como testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Cuando la palabra se predica, el propósito del evangelio ser predicado es que el último que Dios tiene por ahí preparado para predicarle el evangelio y para que crea la palabra y para que se convierta y forme parte de la plenitud de los gentiles, entonces es cuando el Señor aparecerá y vendrá para arrebatar a su iglesia, para levantar a su iglesia, para llevarse a su iglesia. ¿Por qué no ha venido el Señor por su iglesia? Porque no ha entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos gentiles faltan por entrar, por conocer, por creer en Cristo? Yo no sé, a lo mejor faltan 10, a lo mejor 100, a lo mejor 1000. No sé la cantidad que falta, pero Cristo sí la sabe. Cristo sabe cuál será el último creyente, o mejor dicho, la última persona, el último gentil a quien se le predique el evangelio, y que ese gentil diga: creo en el evangelio, creo en la palabra, recibo a Cristo y forme parte de la gloriosa iglesia redimida de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Sin embargo, el punto fundamental que estamos buscando mostrar a través de este pasaje es el siguiente: que una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces la iglesia es arrebatada y se acaba el trato de Dios con los gentiles. El trato de Dios con los gentiles es hoy. La escritura dice: hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, hoy el Señor nos espera con los brazos abiertos, hoy el Señor busca al hombre para que venga a Él y para que crea en Él. Hoy el Señor sale por las naciones como salió en el huerto de Edén, buscando a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿cómo está tu condición? Adán, Adán, ¿qué has hecho? Adán, Adán, ven a mí para que yo te perdone y te restaure. De esa misma manera, la voz del Señor sigue sonando a través de las naciones. Ya no es una voz audible en un sentido sobrenatural, pero sigue siendo una voz audible en un sentido natural, a través de predicadores, a través de pastores, a través de evangelistas, a través de misioneros, a través de las redes de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión. La voz del Señor sigue recorriendo este mundo, buscando una alma perdida, diciéndole: vuélvete a mí, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle mientras tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos perversos, y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar. Entonces, la plenitud de los gentiles va a entrar. Cuando entre el último gentil, entonces se cierra la puerta para los gentiles, como se cerró cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Dios cerró la puerta y comenzó el diluvio, comenzó el juicio de Dios sobre este mundo. Dice: será como en los días de Noé. De esa misma forma, el día que entre el último gentil que haya de entrar, el último hombre, mujer que no es de la nación de Israel y que ha de creer en Cristo, ese último, que el Señor sabe quién es y cuándo será eso. Repito, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, en un mes, en un año. Yo no sé ni el día ni la hora, solo Dios lo sabe. Pero nosotros entendemos que hay una hora, hay un día, y cuando entre la plenitud de los gentiles, se cierra la puerta para los gentiles, porque los gentiles son arrebatados. Ahí es cuando se manifiesta, ahí es cuando se cumple, ahí es cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia.
cuando entra la última alma que ha de creer en Cristo, ahí el Señor levanta su iglesia. Mi iglesia está lista, ha entrado el último que había de componer y ser parte de mi iglesia, así que ya está toda mi iglesia junta y está toda mi iglesia lista. Me la llevo para que esté conmigo en mi gloria, en mi presencia, para estar conmigo por una eternidad. Ya no hace falta nada más, ya me lo llevo. Entonces, si hasta este momento el Señor no ha venido, es porque falta algún gentil, alguna persona de que se le predique el evangelio y de que crea en el evangelio y pueda recibir la salvación. Entonces, cuando la puerta para los gentiles se cierra cuando entra la plenitud de los gentiles, y se cierra porque Cristo levanta a su iglesia. Tanto los que murieron resucitarán, como los que estaban en vida se los llevará a su gloria el Señor. Y luego, ¿qué sucede cuando se lleva el Señor a su iglesia? Dice el versículo 26: y luego, una vez que entró la plenitud de los gentiles, una vez que la iglesia, ya está la plenitud de la iglesia en el camino de Dios, que ha creído, la última persona que habría de creer, entonces el Señor levanta a su iglesia, arrebata a su iglesia, y ahí comienza un trato maravilloso y glorioso con Israel, que dice el versículo 26: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y luego todo Israel será salvo. Cuando dice y luego todo Israel será salvo, no significa que todos los que son israelitas, solo por ser israelitas, se van a ir a la gloria de Dios y van a ser salvos. No. Cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de todo el que crea en el Señor, todo el que lo reciba, lo acepte como su Mesías, todo el que se rinda a Él. Ellos van a tener que hacer exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos creído en el Señor. No todo el mundo será salvo, solo aquellos que creamos en el Señor, solo aquellos que lo recibamos, solo aquellos que busquemos vivir una vida para Él, una vida agradable a sus ojos. Entonces es la iglesia que será salva. Acá cuando dice luego todo Israel será salvo, habla de que habrá un trato con Israel. Ya el trato no será con la iglesia, porque la iglesia ya estará con el Señor. Ya el trato no será con el gentil, porque el tiempo del gentil se acabó. El tiempo del gentil llegó a su fin. El tiempo de los gentiles es un tiempo con límite de expiración. Es un tiempo con fecha de vencimiento. Así como escucha usted de repente que hay una oportunidad para arreglar papeles en este país, y le dicen tiene que meter sus documentos para tal fecha, porque la fecha límite es tal fecha, y si no la mete en tal fecha, quedó fuera de esa oportunidad de recibir ese beneficio. Entonces, cuando usted entiende que es un tiempo limitado el que tiene para someter a aquella aplicación y buscar aquel beneficio, lo mismo es espiritualmente. Tenemos un tiempo de gracia. La gracia no es simplemente para cuando el hombre quiera, para cuando el hombre se le antoje. No, la gracia tiene una fecha de vencimiento para los gentiles, y esa fecha de vencimiento será cuando Cristo arrebate, levante a su iglesia y se la lleve para estar con Él. Por eso la palabra dice, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes: 5 estaban preparadas y 5 no. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes, dice, cuando a medianoche se escuchó un clamor, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Dice que las prudentes se levantaron, tomaron sus lámparas, el aceite que tenían, encendieron sus lámparas y salieron a recibir al Señor, al esposo. Pero las que no tenían aceite dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque no tenemos aceite y no podemos ir a encontrarnos con el esposo porque no tenemos aceite. Y les dicen las prudentes: nosotros no podemos darle de nuestro aceite. Vayan ustedes y consigan y compren por ahí donde puedan, porque nosotros no queremos quedarnos sin aceite por darles de nuestro aceite. Nos quedamos sin aceite y entonces sí, nos quedamos fuera también nosotras. No, ahí ustedes arréglense, ustedes busquen
que en ese aceite, nosotras tenemos el aceite necesario, nos metemos a las bodas. Se metieron, aquellas se fueron a buscar aceite. Cuando regresan, tocan a la puerta: Señor, ábrenos, ábrenos, Señor. ¿Quiénes son? Somos aquellas vírgenes que no estaban preparadas, pero ya venimos, Señor, para que nos abras. Apártense de mí, nunca las he conocido, nunca las he conocido. No dijo: está muy bien, pueden entrar, pueden pasar. No, se acabó el tiempo. Había un tiempo de gracia, había un tiempo de oportunidad. No lo aprovecharon, no lo tomaron en cuenta, y ahora quedaron fuera, excluidas de la gloria de Dios. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Dios nos insta, Dios nos exhorta, Dios nos anima día con día: prepárate, 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 porque se acerca ese glorioso día en que el Señor aparecerá y se oirá ese clamor, y tendremos que salir a encontrarnos con Él. Pero solo quien tenga el aceite del Espíritu Santo de Dios podrá encontrarse con Él, podrá ser levantado y arrebatado. El que no, se quedará en esta tierra para perdición. Ya miraremos los demás puntos. Bueno, entonces este pasaje dice: luego todo Israel será salvo. Quiere decir lo siguiente: el trato de Dios ahora es con el gentil. La iglesia en su gran mayoría está compuesta por gentiles, gente de todas las naciones, gente que no es israelita en su gran mayoría. El pueblo de Israel en su gran mayoría, a excepción de algunos cuantos, está endurecido, no cree en el Señor. Si usted le habla a un judío de Cristo, ellos dicen: ese era un buen maestro, pero nosotros seguimos esperando a nuestro Mesías. Ese era a lo mejor un profeta, si mucho, pero no era el Salvador. Ellos siguen esperando a su Salvador, ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos creen que no ha venido. ¿Por qué? Porque quedaron cegados, porque están endurecidos para no reconocerlo. Y un día mirarán, lo mirarán, y mirarán, dice, al que traspasaron, y le dirán: ¿y qué huellas, qué marcas son esas que tienes en tus manos? Pues con ellas fui herido en la casa de mis amigos. En ella fui herido por mis mismos hermanos, por mi mismo pueblo, por mi misma nación, por Israel. Me clavaron, me crucificaron. Pero eras tú, Señor. Era yo. Tú eras nuestro Mesías, aquel que murió, aquel que crucificamos, aquel Jesús. Yo era el Salvador del mundo. Ya desde allá era el Mesías prometido, pero no me pudieron reconocer. Sus corazones fueron endurecidos hasta que entrara la plenitud de los gentiles, hasta que se abriera el camino para los gentiles. A lo suyo vino el pueblo de Israel, mas los suyos no lo recibieron, porque se endurecieron sus corazones. Y entonces se abre la puerta, se abre el camino para todo el gentil que somos nosotros. Por tanto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los cuales somos nosotros, todo el pueblo de Dios, dice: les ha dado la potestad, el derecho, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por gracia, por la misericordia, por la bondad de nuestro Dios, por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, bendito su nombre. Pero cuando el tiempo de gracia se expira para la iglesia, entonces comienza el trato de Dios con Israel. Se acaba el endurecimiento en parte, y sus corazones se ablandan, se sensibilizan y reconocen a su Salvador, a su Mesías prometido, que es el mismo nuestro, solo que ellos no lo han reconocido. Entonces lo reconocen, y cuando lo reconocen, viene un trato de Dios para con ellos. Viene ahora el trato que dice aquí: y luego todo Israel será salvo. ¿Qué sucederá después de que la iglesia sea arrebatada? Comienza este mundo a convertirse en un infierno. Comienza el reinado del anticristo, la manipulación, el engaño, con poder, con prodigios mentirosos, con engaños de iniquidad, para engañar, manipular a todo el ser humano para que se pierda, dice la palabra, para arrastrarlos a la condenación. Engaña a las naciones. La única nación a la que no puede engañar este personaje con todo su poderío, con todos sus milagros, con todas sus señales, con todo lo que hará, será a la nación de Israel.
a la nación de Israel. Y no digo a toda la nación, porque muchos israelitas serán engañados y seguirán a la bestia y adorarán a la bestia y servirán al anticristo y serán engañados. Pero hablo del verdadero israelita. ¿Quién es el verdadero israelita? El que ama a Dios de corazón, el que espera en su Salvador, en su Mesías de corazón. Aquellos israelitas verdaderos, fieles, porque dice Pablo que no todo el que nació en Israel es verdadero israelita, sino aquel que en espíritu, aquel que de corazón ama al Señor, ama a su Dios, como Abraham, que creyó en Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. El verdadero israelita, ese verdadero israelita, Dios tratará con ellos. Dios los bendecirá de una manera especial. La Biblia dice que levantará a 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Especifica claramente 12,000 de la tribu de Dan, 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de cada una de las tribus. Que si usted lo multiplica 12 por 12 son 144,000 evangelistas sellados para predicar el evangelio a la nación de Israel, al pueblo de Israel en particular. Entre ese pueblo de Israel, repito, muchos creerán y se convertirán en ese pueblo escogido, en ese Israel que será salvo. Pero muchos no creerán y se perderán, igual como los gentiles que no creen en Cristo en este tiempo. Habrá israelitas que no creerán en Cristo y preferirán irse en pos de la bestia, preferirán adorar a la bestia, preferirán recibir la marca de la bestia, porque ese va a ser el reto en ese tiempo. Estar viviendo en un tiempo del reinado del anticristo, del engaño, de la bestia, del falso profeta y toda aquella maldad. Será algo terrible para el que quiere servir a Dios, porque llegará el momento cuando la Biblia dice que la bestia se levantará contra cada uno de aquellos que profese servir a Dios. Y dice que aún aquellos 2 testigos que Dios levantará, ¿verdad? Que dice que tienen poder para convertir las aguas en sangre y para cerrar los cielos al grado que no llueva y todo aquello, ¿verdad? Dice la palabra que se levantará la bestia y los matará aún a ellos, pero dice que al tercer día resucitan y toda la tierra queda asombrada de lo que Dios hace, resucitando a aquellos 2 poderosos profetas que Dios levantará en ese último tiempo. Pero asimismo miramos que todo esto que Dios estará haciendo en este último tiempo será con un trato exclusivo con el pueblo de Israel, la nación de Israel, no los gentiles. Por eso cuando miramos en Apocalipsis 24, que dice: y vi las almas de los que resucitaron, de los que no adoraron a la bestia, de los que no recibieron la marca de la bestia en su mano o en su frente, y que fueron decapitados por causa del Señor y por causa de su palabra, y que no adoraron a esa bestia, prefirieron ser muertos. No estamos hablando de la iglesia, porque la iglesia ya no va a estar en esta tierra. Estamos hablando del pueblo de Israel, que será el pueblo con el que Dios estará tratando, con el que Dios estará obrando, a quien Dios fortalecerá y bendecirá. Pero muchos de ellos tendrán que dar testimonio con su propia vida de su fe en Cristo Jesús. Tendrán que dar testimonio con su propia vida. Muchos de ellos serán decapitados, serán muertos, serán torturados, para así dar testimonio de mantener su fe. En vez de rendirse, en vez de renegar, en vez de ser marcados, en vez de adorar a la bestia, preferirán morir antes que adorar a la bestia. Hermanos, lo que el pueblo de Israel va a pasar no va a ser algo color de rosa. No va a ser una caminada por el parque, como se dice por ahí. No, va a ser algo fuerte, algo serio, que les va a costar, que van a tener muchos de ellos que pagar con su propia vida, como se dice. O sea, van a tener que dar testimonio con su propia vida, como nos lo decía Apocalipsis 24. Hermanos, nosotros, dijo el apóstol Pablo, ni siquiera hemos resistido hasta la sangre. Si yo comienzo a preguntar a cada uno cuántos han sido apedreados por predicar el evangelio, pocas manos se levantarían, si es que hay alguna que se pueda levantar entre nosotros.
¿Cuántos han sido encarcelados por el evangelio? Hermano, por predicar el evangelio me encarcelaron y estuve preso por 5 años, por 10 años, etcétera. ¿Quién ha pasado eso de nosotros? Nadie. La verdad que vivimos un evangelio de lujo, un evangelio en bandeja de plata, bandeja de oro, un evangelio que realmente no se nos han presentado retos fuertes. Hablo de nuestro tiempo, generalizando. Yo entiendo que algunos hermanos han pasado pruebas más fuertes y otros más leves, unos de una manera, otros de otra, pero hablo como iglesia en general. La iglesia de Cristo en estos últimos tiempos no ha pasado algo fuerte, no ha atravesado algo fuerte. La iglesia primitiva pasó algo fuerte, atravesó algo fuerte, sufrió, dio testimonio con su propia vida de su fe en Cristo. La iglesia actual no lo está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos puede convertir, como dice el Señor a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, que nosotros podemos decir: tú dices eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad y me he enriquecido, pero no sabes que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo y desventurado. Por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y colirio para que unjas tus ojos con colirio y veas. Está diciendo: si no haces esto, te convertirás en una persona tibia, en una estadística, en un cristiano mediocre, que al llegar a una prueba más fuerte nos desarme, nos derrumbe, nos destruya. Es tiempo de fortalecernos en el Señor, de llenarnos del Señor y de prepararnos, porque aún no sabemos lo que ha de acontecer a la iglesia actualmente en nuestro tiempo. Hermanos, cómo van las leyes, cómo va la situación, muy pronto a los primeros que posiblemente vamos a tener problemas y consecuencias somos los predicadores, los pastores, en predicar un evangelio real, en predicar abiertamente en contra del pecado, en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra del adulterio y de tantas cosas, porque este mundo cada día se va corrompiendo más y va llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es la realidad que cada día vamos mirando, y no sabemos lo que alcancemos a mirar antes de que Cristo levante a su iglesia, lo que Cristo aún permita que pase a su iglesia, qué clase de pruebas, de tribulaciones, de situaciones, no lo sabemos, pero hay posibilidades de que sí la iglesia entre en una fase diferente y llegue a entrar en una fase de persecución real, no de pruebitas superficiales, no de sentirnos mal porque alguien nos criticó y nos dijo aleluya y nos sentimos mal. No, estoy hablando de pruebas reales, de situaciones fuertes, como lo pasaron, repito, la iglesia primitiva, y como lo va a pasar Israel en un futuro venidero cuando estén pasando por ese tiempo. Entonces, repito, el trato de Dios será para con Israel. Lo más importante y lo más hermoso es de que venga lo que venga, si nos aseguramos de que Dios está con nosotros, que tenemos una relación real con el Señor, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Aleluya. Nadie ni nada nos podrá separar de ese amor verdadero. Eso es lo más importante, tener una relación real, genuina, para que nada nos aparte del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces regresamos una vez más a Apocalipsis 24, solo para definir completamente su significado, y de ahí avanzamos. Dice una vez más: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Alguien podría pensar: ¿y no serían los decapitados que murieron en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pedro? Según la historia se cree que Pablo fue decapitado en Roma, que murió por decapitación. Era una de las formas como sentenciaban a muerte a las personas, como ahora puede ser la inyección letal o la silla eléctrica. En el tiempo antiguo, sobre todo Roma, practicaba lo que era simplemente decapitar a la gente, los decapitaba. Y Pablo
Pablo se cree que fue uno de los decapitados. Pero ¿cómo sabemos que aquí no está hablando de los decapitados del tiempo de Pedro o del tiempo de Pablo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva o de la iglesia que ha venido surgiendo a través de los años? Aunque haya habido mucha gente decapitada en el transcurso de los tiempos, ¿cómo sabemos que no está hablando de esos decapitados? Porque dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. En el tiempo de Pablo, en el tiempo pasado y aún hasta el tiempo actual, hasta el presente, todavía no se realiza, todavía no sucede esto, que venga lo que es la adoración a la bestia, a su imagen, y recibir la marca de la bestia en la frente o en las manos, ¿verdad? Eso todavía no sucede. Pablo no lidió, no batalló. Pablo no anduvo escondiéndose para que no lo marcaran en su mano o en su frente. Pablo no estuvo amenazado de que tenía que adorar a la imagen de la bestia. Esto no ha sucedido todavía. La imagen de la bestia es lo que sucederá en el tiempo venidero, en el último tiempo. La marca de la bestia es lo que sucederá en el tiempo venidero, lo que se aproxima. ¿Cuándo? Después de que la iglesia sea arrebatada, cuando Israel viene a entrar ahora con un trato de Dios, como nos lo decía Pablo en Romanos, y cuando ahora el trato es con Israel para que sean salvos, para que crean y para que así Dios les cumpla las promesas que tiene para ellos. Entonces, los que no habían adorado a la bestia, no está hablando del pasado, del tiempo de Pablo, ni a su imagen, porque no ha habido tal bestia o tal imagen en la antigüedad. Hasta el presente no ha habido todavía este cumplimiento, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Esto no ha sucedido. Y luego dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, estas almas resucitan para pasar al reino milenial, para reinar con Cristo 1000 años, conforme lo dice acá la palabra. Esto no ha acontecido, es algo que acontecerá. Y estas almas, repito, no son la iglesia que murió desde el tiempo de Cristo, de Esteban, de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. La iglesia que ha caminado durante los siglos, y la iglesia actual que estamos presentes creyendo en Cristo, no somos nosotros, no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel, porque es con quien Dios tratará en este proceso. Después de que la iglesia sea arrebatada, entra la plenitud de los gentiles, cree el último gentil que ha de creer, y entonces el Señor arrebata a su iglesia y viene el trato con Israel. Pero en ese proceso del trato con Israel vienen persecuciones, viene la ira de Dios, los juicios, vienen cosas terribles a este mundo, y ahí es donde ellos tienen que mantenerse fieles, tienen que estar dispuestos a ir hasta la misma muerte para dar testimonio de su fe. Ahora, vamos a avanzar en nuestro tema, aunque el tiempo ya se nos fue, pero vamos a avanzar, y solo quiero introducirme en este siguiente pasaje. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Son los dos pasajes paralelos con los que quiero comenzar para compararlos, y veamos la diferencia entre el uno y el otro, y no pensemos, no confundamos, no creamos que las almas que vemos en Apocalipsis 24 son las mismas almas que vemos en Apocalipsis 7, 9. No lo son. Muchos lo interpretan como que sí lo son, y por eso terminan ahora creando una doctrina diferente, que ya le voy a mencionar cuál es esta doctrina. Veamos qué dice la palabra. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los ancianos habló diciendo esto: están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: el Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Veamos lo maravilloso ahora de este pasaje. Este pasaje, Apocalipsis 7:9, comienza de esta manera: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando miramos la diferencia comparando estos dos pasajes, en Apocalipsis 24, Juan solamente dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Solamente habla de algunas almas, de un grupo de almas, de una cierta cantidad de almas, ¿verdad?, que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y que ahora los estaba mirando, que resucitaron, obviamente, porque dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero acá en Apocalipsis 7:9 no nos habla de un cierto grupo de almas. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Este no era un grupo de personas, este era una gran multitud que nadie podía contar. Y agrega: de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, cuando miramos la diferencia de un pasaje al otro, en un pasaje solo habla de un grupo de almas, que está hablando de las almas del pueblo de Israel, un grupo en particular, una nación en particular, que van a morir muchos de ellos, que van a ser decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces ahí nos está hablando de ese grupo que dice no se dejó marcar, que no adoraron a la bestia. No se especifica de dónde salieron esas almas, de dónde vienen esas almas. Estas almas salen de un tiempo cuando la bestia, el falso profeta, el anticristo está activo, está marcando con su marca, está decapitando, está imponiendo una ley de que, como Nabucodonosor, o adoran a mi imagen o los mato a todos. Recuerda lo que hizo Nabucodonosor con el pueblo, ¿verdad? Que levantó aquella gran imagen y que dijo: el que no adore a mi imagen al sonar de la música, de los instrumentos musicales, lo voy a echar a un horno de fuego ardiendo, y a ver que Dios lo puede librar de ese horno. Y dice que todos se postraban y adoraban aquella imagen cuando sonaban los instrumentos. Pero resulta que 3 rebeldes, entre comillas, que no eran rebeldes, eran rebeldes para el mundo, pero eran obedientes a Dios, aleluya: Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraban y adoraban aquella imagen. Y cuando aquellos compañeros de ellos, satrapas y jefes de diferentes funciones, miraban aquello, dijeron: mira nomás estos atrevidos que no adoran a la imagen de Nabucodonosor. Y le fueron a decir a Nabucodonosor: mira, estos 3 no adoran a tu imagen y no se postran, y tú diste una orden y un mandato. Y los manda a traer y les dice: miren, les voy a dar una oportunidad. ¿Están dispuestos a adorar a mi imagen cuando oigan el sonar de las flautas, de los instrumentos musicales y de todo aquello? Porque si no, voy a echarlos a ese horno de fuego, y ¿qué Dios será el que los pueda librar? Y le dicen ellos: ¿sabes qué, Nabucodonosor? No necesitamos una segunda oportunidad, y no necesitamos ni siquiera orar al respecto. Qué tremendo. No dijeron: vamos a orar a ver qué nos dice Dios. No, ni siquiera vamos a orar. Simplemente no vamos a adorar a tu imagen. Estamos resueltos, y te queremos decir: el Dios al que le servimos constantemente nos puede librar de tu horno, y de tu horno nos librará. Y si no nos libra, que no nos libre. Mejor moriremos, pero adorando a nuestro Dios, que
que vivir adorando a tu imagen. Es mejor morir adorando al Dios verdadero que vivir adorando un falso Dios, una falsa imagen. Y conocemos la historia. El rey se enfureció, mandó calentar el horno 7 veces más, al grado que era tan fuerte aquella llama que cuando los hombres robustos, dice, amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego y los llevaron para echarlos en el horno, dice que cuando abrieron la puerta fue tan fuerte la llama de aquel horno que mató a los hombres que echaron al horno a estos 3 hebreos. Imagínense, a los otros los mató y ellos cayeron en las llamas, en el fuego, como si nada. Dice que allá andaban paseándose entre el fuego, y Nabucodonosor se asoma por la ventana y dice: ¿qué no echaron a 3 al horno? Sí, a 3 echamos. ¿Y por qué yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de Dios? Es que allí estaba Cristo Jesús, nuestro Salvador. Allí estaba caminando con ellos. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo para guardarte. Entonces, lo mismo que Nabucodonosor hizo en el pasado, es lo que hará en el futuro lo que es el anticristo, la bestia. Hará esto mismo de amenazar, y el que no adore a mi imagen, a la bestia y a la imagen de la bestia, lo decapitaré, lo mataré. Entonces dice la palabra que muchos van a morir y ser decapitados. Entonces, una vez más, Apocalipsis 24 nos habla de un grupo en particular que va a morir, que van a ser decapitados, que van a estar en el tiempo de la marca de la bestia, que van a estar en ese proceso donde será la adoración a esa bestia, a esa imagen, y que se estará marcando a la gente con lo que es la famosa marca de la bestia. En su mano derecha o en su frente se le estará marcando. Sin embargo, Apocalipsis 7:9, veamos que dice algo diferente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud. Acá es una gran multitud. Especifica que es gran multitud. Enseguida dice: la cual nadie podía contar. Y dice que es de todas las naciones, de todas las tribus, los pueblos y las lenguas, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Imagínese, hermano, ¿qué acontecimiento tan sublime va a suceder? Esto es algo que va a acontecer, no ha acontecido todavía. Y luego dice el versículo 12, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Oiga, acá ni siquiera sabían de dónde habían venido. No dice vinieron de la marca de la bestia, vinieron de ser decapitados por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta. No, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Como diciendo: yo no sé, Señor, tú dinos de dónde han venido. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta aquí primero es: ¿quién es esta gran multitud que nadie podía contar? Que son de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua. No son el pueblo de Israel. ¿Por qué decimos que no es el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no es una multitud que nadie puede contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. No, el pueblo de Israel es una sola nación, no es de toda nación.
El pueblo de Israel no es de toda tribu, sino solo son las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel no es de todos los pueblos de sobre la faz de la tierra, solo es el pueblo de Israel. No es de toda lengua, sino es la lengua hebrea, el pueblo de Israel, etcétera. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo en particular. Este no es el pueblo de Israel. Esta es una multitud que nadie puede contar. Esta es una multitud de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua, que traspasa y excede a lo que es la nación de Israel o el pueblo de Israel en particular. El pueblo de Israel, para empezar, es un pueblo chiquito. Es una nación chica. Israel, hablando geográficamente, ¿verdad?, es un pedacito de tierra, chiquito a comparación. Estoy hablando de los demás países y naciones del mundo alrededor. Y la población de Israel no se compara en lo absoluto con la población de Estados Unidos, con la población de Europa, con la población de África, con la población de China, con la población de India, con la población, etcétera, etcétera, de diferentes naciones y pueblos y países que hay alrededor del mundo. Entonces, el pueblo de Israel es un grupo limitado, es un grupo más pequeño, por así decirlo. Es una nación exclusiva, sí, pero este grupo que vemos acá no es la nación de Israel. Es una multitud que nadie puede contar. Es de toda nación, va más allá de una nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, y que estaban, dice, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. No hay duda alguna, y no he escuchado a ningún enseñador diferir en la interpretación de este pasaje. Creo que todos los enseñadores estamos de acuerdo que esta gran multitud no es nada más ni nada menos que la iglesia de Cristo Jesús, que la iglesia lavada por la sangre del Cordero de Dios, que ha sido redimida, vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. No es nada más ni nada menos que la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es una gran multitud que nadie puede contar. Y dice, de toda nación: mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Asia, África, etcétera. Es de todas las naciones bajo el cielo. Toda tribu, todo pueblo, toda lengua compone la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se compone por una congregación como esta en la que estamos. La iglesia del Señor trasciende mucho más allá de una congregación como esta. Nosotros no somos la iglesia del Señor, nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Porque cuando decimos que somos la iglesia del Señor, es como decir que solo con el grupo que somos nosotros se compone toda la iglesia del Señor, y solo nosotros somos la iglesia del Señor. Y eso no es así. Eso es una mentira. La iglesia del Señor va más allá de una congregación, va más allá de un grupo, va más allá de una iglesia como se conoce en esta tierra, o sea, de una denominación o de una organización o de una congregación. La iglesia del Señor es el cuerpo vivo del Señor Jesús en esta tierra, que está alrededor de la tierra, que ha creído en el Señor, que ha sido lavado por la sangre de Jesús y que busca vivir en la voluntad de Dios. Porque recordemos que también el otro extremo dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor es parte de mi iglesia. No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces ahí es donde miramos lo que es la voluntad de Dios, el creer y hacer la voluntad de Dios. Pero entonces esta es la iglesia del Señor, sin duda alguna. Pero entonces la pregunta entra, y la pregunta surge en el siguiente pasaje, versículo 13, cuando le preguntan, ¿verdad?, a Juan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, se dirige a Juan y le dice: oye, Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes, yo no sé. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Qué maravilloso. Entonces, aquí lo que muchas veces confunde es lo siguiente. Lo que confunde es que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y se lee Apocalipsis 24 y se dice, pues precisamente las almas que fueron decapitadas, como dice Apocalipsis 24, que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, son aquellos que resucitaron ahí, ¿verdad? Y que estuvieron en el tiempo de la bestia, de la marca de la bestia, y fueron decapitados por dar testimonio de Jesús. Que alguien dice, ¿que acaso no es lo mismo lo que dice el versículo 14? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la respuesta es no, no es lo mismo. La diferencia más grande en lo que estamos mirando, y con este punto voy a terminar, obviamente para continuar con el tema, es lo siguiente. Cuando hablamos de lo que es gran tribulación, hay una común y constante confusión en muchas personas al oír la frase gran tribulación y al oír la frase ira de Dios. Ira de Dios. Es decir, ¿qué es la ira de Dios y cuándo se derramará la ira de Dios? ¿Qué es gran tribulación? Y cuando comenzó la gran tribulación o grandes tribulaciones en diferentes sentidos, en diferentes aspectos. Ira de Dios. La ira de Dios es el enojo de Dios derramado sobre este mundo pecaminoso. Es el enojo de Dios, es Dios derramando su enojo sobre este mundo. Eso nunca ha sucedido. Eso nunca ha acontecido. Si mucho ha acontecido con alguna persona sobre quien Dios derramó su ira y lo consumió, o sobre algún grupo como la rebelión de Coré en el tiempo de Moisés, que la Biblia dice que se abrió la tierra y se tragó a Coré y al séquito, al grupo que estaba con él, por rebelarse contra Moisés. Ahí miramos una muestra de la ira de Dios contra un grupito de personas, por así decirlo, ¿verdad? Directamente Dios, imagínese abrir la tierra y tragárselos con todo y todo. Y dice que descendieron vivos al infierno. O sea, eso fue algo terrible, eso fue algo tremendo. Y eso ya sucedió. Es un ejemplo de la ira de Dios. Pero nunca ha habido un derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo en su totalidad. Repito, si la ha habido exclusiva sobre alguna persona sobre quien verdaderamente Dios derramó su ira, y esos son casos aislados, o sobre algún grupo, repito, como en el caso de Coré o de Herodes, que dice la palabra que tomó el lugar de Dios cuando la gente le daba gloria a Dios como si fuera un Dios. Herodes, y él tomó la gloria para sí, y vino un ángel y lo hirió y fue consumido, comido, tragado por gusanos. Algo tremendo. Esos son actos sobrenaturales. Esa es la ira de Dios derramándose sobre ciertos personajes en casos muy exclusivos, muy particulares, que no han sucedido a menudo ni generalmente. Pero viene un día, viene un tiempo cuando Dios derramará de su ira sobre este mundo. No sobre un país, sobre el mundo entero. No sobre un grupo, sobre el mundo entero. No sobre una nación, sobre el mundo entero. Se acerca a pasos agigantados ese día, cuando Dios derramará su ira. Eso será en el mismo tiempo del reinado del anticristo, de la bestia, del falso profeta. La ira de Dios se estará derramando sobre este mundo, sobre el pecador, sobre el mundo desobediente. Eso es lo que le espera a este mundo. Esa es la ira de Dios. Eso no ha sucedido. Eso va a suceder, y eso es lo que sucederá, o en el tiempo cuando nos habla Apocalipsis 24 de aquellas almas que fueron decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esa gente, esas personas vivieron en ese tiempo, y ese pueblo es el pueblo de Israel, que va a estar en medio de la ira de Dios en este mundo, con una excepción.
o con una diferencia, que así como Dios cuidó a su pueblo en Egipto. ¿Usted recuerda lo que pasó en Egipto? En Egipto la Biblia dice que Dios derramó su ira, sus juicios. Claro, no es nada lo que hizo con Egipto a lo que va a hacer con este mundo, pero es un ejemplo. Miramos y leemos cómo Dios azotó a Egipto con plagas, con pestes, con granizo mezclado con fuego, con la muerte de todo primogénito. Cómo Dios golpeó y azotó hasta que dejó como un muladar a Egipto. Imagínense cómo quedaría aquel país destruido, deshecho, con todo lo que le llegó. Plaga tras plaga, vez tras vez, todo lo que les aconteció. Entonces ya sucedió aquello. Y el pueblo de Israel, ¿dónde estaba? En Egipto. Pero resultaba que todo les caía a los egipcios y a Israel no lo tocaba nada. Las plagas dañaban a los egipcios, Israel gozándose y alabando y adorando al Dios Altísimo en quien habían creído. Aleluya. Glorificando a su Dios, a su Rey, mientras todos los egipcios sufrían, padecían. Vino el ángel de la muerte y mató, exterminó a todo primogénito. Pero la casa de los israelitas dice que la sangre del cordero estaba sobre los dinteles de las puertas, y el ángel de la muerte miraba esa sangre y pasaba, brincaba esa casa, no la tocaba, porque ahí estaba la sangre del cordero. La sangre del cordero de Dios está sobre tu vida, sobre mi vida, y ahora asimismo el Señor protege a su pueblo. Pero así como protegió a Israel de una manera sobrenatural en Egipto, haciendo maravillas, no solamente en Egipto, sino cuando iban saliendo de Egipto, cuando los perseguían los egipcios, abrió el mar de par en par y pasaron en seco, dice la palabra, con una muralla enorme de agua a un lado y otra muralla de agua al otro lado. Imagínense, yo creo que eso era algo impresionante que uno solo se puede imaginar. Más de 500,000 de personas caminando, atravesando ese brazo de mar en seco, y las murallas de agua a un lado y al otro lado, y ellos glorificando a Dios en medio del mar, caminando y creyendo y alabando a Dios de una manera maravillosa. Ese es el Dios de la iglesia, ese es el Dios de Israel, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios en el que hemos creído, ese es el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Ese es el Dios vivo y verdadero. Y dice la palabra que cuando quiso hacer lo mismo los egipcios, se vinieron las aguas contra ellos, y ahí perecieron los caballos, los carros, los jinetes, los soldados, arcos, espadas, no sirvieron de nada, porque todos perecieron ahí bajo la mano de Dios. Entonces, así como Dios cuidó a su pueblo, así como Dios metió al pueblo de Israel al desierto y les proveyó sobrenatural, dice que en 40 años su pie no se hinchó, su calzado no se desgastó, su vestido no se envejeció, y no, o sea, todo estaba bien. Y Dios era una columna de una nube de día para cubrirlos del sol, y una columna de fuego de noche para alumbrarlos, y los guiaba y los cuidaba. Pues si eso lo hizo en el pasado, ¿cómo no lo va a volver a hacer en el futuro con su pueblo Israel? Aunque esté derramando su ira sobre este mundo pecador, Israel tendrá un trato especial con Dios. Por eso dijo Pablo: y después, y entonces, una vez que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Viene el trato de Dios con Israel, y en ese trato entra cobertura, entra protección, entra mirar la mano de Dios sobrenaturalmente, como quizás nunca la han mirado, como quizás ni siquiera la miraron en Egipto ni en el mar. Yo creo que van a mirar maravillas extraordinarias en ese tiempo venidero, pero será el trato exclusivo con Israel, porque es el tiempo de Israel. Ahora es el tiempo del gentil, es el tiempo de la iglesia, es nuestro tiempo de amar a Dios, de servir a Dios, de creer en Dios, de honrar a Dios, de prepararnos para ese glorioso encuentro con nuestro Señor. Y entonces vendrá el tiempo de Israel. Aprovechemos nuestro tiempo. Entonces,
la frase acá que dice ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. La diferencia entre ira de Dios es el enojo, el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Esa es ira de Dios. ¿Qué es gran tribulación? Gran tribulación es el enojo del hombre contra la iglesia. Lea usted, y bueno, lo vamos a leer de hecho, pero ya se nos fue el tiempo. Lo vamos a leer el próximo domingo, si Dios nos presta vida. Vamos a mirar los pasajes, cómo nos hablan de siempre que aparece esta palabra tribulación o gran tribulación, nos habla del enojo y de la ira del mundo contra la iglesia, queriendo matar a los cristianos, del diablo contra la iglesia, del anticristo contra la iglesia en el tiempo venidero, pero aún en nuestro tiempo y en el tiempo pasado, del César contra la iglesia, del faraón contra el pueblo de Israel, de los hombres contra lo que es el pueblo de Dios. Viene esa tribulación. La iglesia pasa tribulación y pasa gran tribulación. Vamos a mirar esto de una manera más amplia, pero ahora aquí me detengo y ya continuaremos, si Dios nos presta vida, el próximo domingo.